Alerta spoiler y vamos a charlar de un tema interesante. Tiene que ver con qué pasa con las noticias online, la confianza en los medios, ¿no? Y más en general, también en los medios de comunicación, en las plataformas. Para charlar de esto estamos con Agustín Espada en nuestra columna de medios de Alerta Spoiler. Hola Agustín, buenos días. Hola Leo, Tom, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, todo bien por suerte. ¿Ustedes? Bien, Bien, todo en orden. bien, tranqui, acá, promediando la semana en este miércoles. Bueno, y vamos a charlar de esto que es un debate, ¿no? Respecto de cuál es la confianza que hay en los medios de comunicación respecto de la información y cómo lo conciben también los quienes utilizan medios de comunicación, portales, redes, etcétera. Sí, vamos a hablar de un informe que salió la semana pasada del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que es un estudio que se hace más o menos 10 años en cada vez más países y hace 5 años que se realiza también en Argentina para analizar cómo es el consumo de noticias en Internet, básicamente. El consumo de noticias en general y en Internet en particular. Y ahí, bueno, digamos, las primeras lecturas que podemos hacer indican que el consumo de noticias en Internet, sea a través de portales, sea a través de redes sociales, crece año a año, digamos, eso no es ninguna sorpresa, ninguna novedad, porque, bueno, es una tendencia que se viene consolidando a lo largo de los últimos años. Este, el consumo de noticias por internet es todavía más masivo que, por ejemplo, el consumo de noticias en la televisión. Es muchísimo más masivo que el consumo de noticias en diarios impresos e incluso también que el consumo de noticias en la radio, que según esta encuesta que está realizada a habitantes de los principales centros urbanos del país, la radio es el medio menos utilizado para informarse. ¿Sí? No es que es el menos utilizado de todos, sino que es el menos utilizado con el objetivo directo de informarse. Y entonces ahí nos encontramos con algunas cuestiones bien interesantes cuando nos ponemos a ver el tema de, como bien vos decías, Leo, la confianza y la credibilidad de las noticias. Lo más interesante es que la pandemia del coronavirus, la crisis sanitaria, económica y social que produjo la pandemia, hizo crecer la confianza en las marcas de los medios de comunicación tradicional a lo largo de todo el mundo. ¿Sí? O sea, en todos los países estudiados, las audiencias respondieron de manera más positiva cuando les preguntaban si creían o no en las noticias que consumían en medios, en redes e incluso también en buscadores digitales. Y eso es una buena noticia, si se quiere, porque nos pone frente, más allá de todas las críticas que siempre tenemos hacia el comportamiento de los medios mainstream y de los medios comerciales, nos pone ante un escenario donde corroboramos que frente a una crisis, los medios de comunicación profesionales, digamos, que ejercen la producción de información y noticias de una manera más o menos profesional, y cuando hablo de más o menos, digo teniendo en cuenta todo lo que siempre criticamos en este espacio, se erigen como una fuente de información confiable, ¿no? En Argentina, por ejemplo, cerca del 47% de los encuestados dijo que confiaba en las noticias que ellos consumían. Algo así como el 36-37% dijo que confiaba en las noticias únicamente en las que ellos consumían, ¿sí? No en las noticias Claro. en general, sino en las que ellos leían. O sea, por ejemplo, de un portal de una marca comunicacional conocida, Exactamente. si vos vas y decís, bueno, me quiero informar sobre tal tema, voy, busco la noticia, le doy clic, en eso hay una mayor confianza que, por ejemplo, caer en el portal y, no sé, ver una noticia X que no la estabas buscando y por ahí no te da tanta seguridad de la información que tiene Total. ahí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y digamos, como correlato de esto, lo muy interesante del trabajo también es que muestra que las redes sociales y las plataformas digitales no son tan confiables para las audiencias como muchas veces nosotros
creemos o pensamos cuando hablamos del fenómeno de las fake news o de los procesos de desinformación, ¿no? Las tasas de credibilidad de las noticias a las que se accede a través de redes sociales o de plataformas como WhatsApp o Google está bastante lejos de la Mm. confianza, de la credibilidad de las noticias producidas por los medios, las marcas de medios tradicionales, vamos a ponerlo de esa manera. Eh, Agu- Entonces ahí, Agustín, yo sí, tengo una Tommy, decime. pregunta, porque a mí me llamó la atención un dato que vos tirabas, que es que también eso se fue, o sea, se fue modificando en este último año por la pandemia. Entonces, por ejemplo, Instagram desplazando a YouTube para informarse, cuando era una plataforma que antes era más de uso recreativo, por decirlo de alguna manera. ¿Vos pensás que la pandemia y todo eso hizo que cambien la forma de informarse de la gente a través de las redes sociales también? Sí, totalmente. No lo tengo bien, o sea, no sabría decirte cambió así, así y así, ¿no? Claro, Yo creo que, por ejemplo, el crecimiento de Instagram como red social multiuso, pero también con un uso informativo, es muy destacable. Otra cuestión que no está mencionada en el informe, pero que sí lo vemos en la práctica cotidiana, es, por ejemplo, TikTok, ¿sí? Cómo claro. los medios de comunicación empiezan a elaborar contenido para TikTok porque más allá de la plataforma en particular, el formato del contenido termina de ser muy atractivo para llegar a públicos jóvenes Claro. principalmente, ¿no? Digo, esos TikTok que después se transforman en reels o historias de Instagram, ¿no? Como esos formatos cortos y muy compatibles entre las plataformas. Y después sí, yo creo que la pandemia, yo tengo una visión, una lectura bastante positiva del proceso de la pandemia en cuanto a las audiencias como consumidoras de noticias. Me parece que todos, por supuesto, incluyendo y teniendo en cuenta todos los sesgos políticos y ideológicos que tenemos cualquiera de nosotros al momento de leer y de consumir noticias, ¿no? Pero me parece que hemos prestado en general bastante más atención a las fuentes de información y al tipo de información que consumíamos en distintas plataformas. Me parece que no estoy planteando un escenario ideal de Claro. consumo de noticias y de lector súper crítico o de audiencia súper crítica y perspicaz para esas cosas, pero sí me parece que hubo como un proceso de a los golpes, de a Ujú. los ponchazos, de educación intuitiva en el sentido de saber detectar las fuentes de información con un tema tan sensible como es la salud, Claro. ¿sí? Y en algún punto, a mí me parece que la campaña de vacunación, más allá de un montón de cosas que se puedan decir, es una muestra del consumo, del tipo de consumo de noticias y del resguardo que las audiencias tuvieron de ciertos procesos de desinformación o de mentiras, ¿no? Porque si hubiese sido tan efectivo toda la campaña antivacuna, antideterminadas vacunas que hubo, la campaña de vacunación en nuestro país hubiese tenido muchísimo menos resultados. Y en ese sentido, me parece que es una muestra más, este caso de la pandemia y el caso particular en Argentina, de que esa aguja hipodérmica de la que muchas veces leímos en las carreras de comunicación, ¿no? Ese efecto inmediato y directo de lo que se dice en los medios con lo que hacen las audiencias no existe y que tenemos audiencias más críticas, más inteligentes y más perspicaces que lo que muchas miradas bastante paternalistas nos quieren hacer creer o piensan al momento de elaborar políticas o diseñar observatorios o plantear y discutir proyectos de ley. Me parece que otra vez estamos ante datos que nos ponen en ese escenario, ¿no? O sea, como que nos contradicen con el sentido común. Y Claro. es Claro. interesante cuando sucede eso. Agustín, una última respecto de esto que mencionabas hace un ratito sobre el consumo en jóvenes, ¿no? El tipo de uso de redes, la confianza que se da en los jóvenes también en la información que circula en redes sociales, siendo que es un público que utiliza un montón redes sociales. Para vos, esa desconfianza también de dónde viene, de la propia experiencia del uso o de también tener una noción de quiénes están detrás de esas plataformas que a un nivel es conocido, ¿no? Es sabido también de qué Sí. uso se le da, la historia de los que están detrás de las plataformas y demás.
Ese es un dato súper interesante de la encuesta, que es que los jóvenes creen menos que los adultos en las noticias que circulan por redes sociales. Creen menos en las noticias en general, ¿no? Claro, Mm. Pero contrario a lo que podríamos pensar, son como mucho más, otra vez, críticos de lo que les llega a ellos en ese escenario donde pasan la mayor parte del tiempo, que son redes Claro. sociales y plataformas digitales. Y ahí yo creo que tiene que ver con la experiencia de usuario, ¿no? Con un poco saber cómo funciona la manipulación, los filtros, y en otro sentido creo también que tiene que ver con menores niveles de identificación con marcas de medios tradicionales, ¿no? claro. Me parece que hay ahí como un desapego de esos medios que se consumen en el seno de las casas y esas Claro, cosas. capaz que eso tiene más que ver con que está el auge de los streamers y demás, entonces como que asocian más a una persona y no tanto a un medio, entonces la Total. credibilidad pasa porque, bueno, no sé, Leo sabe mucho, no, o sea, Agustín sabe mucho de informática, lo voy a leer a él, Leo sabe mucho de política, lo voy a leer así y así sucesivamente, más allá de que después cada periodista también tiene una línea editorial según el medio que trabaje. Sí, obviamente. Y también creo que los jóvenes no tienen la actitud de lo leí en Twitter o lo leí en Claro. WhatsApp sí, o sea, bueno, no, lo escuché de tal, lo leí de Claro. tal, lo vi de tal, pero no una confianza en una plataforma en sí misma, sino como bien decías Tom, quizás en un referente, en un especialista que ellos siguen. Bien, Agustín Espada con las novedades y los debates alrededor del tema de la confianza también en medios. Y Agustín, antes de